que vamos más ahora con un tema que es verdaderamente escabroso. Los mismos de siempre, los juniors y princesas del priismo. Te quiero preguntar, ¿quiénes son verdaderamente las priistas Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu Salinas? Que no se nos olvide que ella es Claudia Ruiz Massieu, su apellido compuesto, pero su segundo apellido es Salinas, es sobrina de Carlos Salinas de Gortari, es la hija de un hombre que fue asesinado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que estaba al frente del PRI en esos momentos. Y hoy, pues bueno, nos lo va a plantear con mucha fuerza y con todos los datos, con todo el rigor periodístico, el queridísimo Francisco Cruz Paco Cruz, sobre de quién se trata, quiénes son estos personajes que no dudamos, tienen sus buenos estudios, estudiaron en las mejores escuelas privadas en México, probablemente hasta en universidades del extranjero, pero de eso a que hayan llegado a la política o a los puestos que han detentado por mérito propio es muy distinto. De eso a que verdaderamente se merezcan, vamos, el apoyo del pueblo es muy distinto. Querido Paco, cuéntanos quiénes son verdaderamente las priistas Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu. Mira, Toño, empezamos con Beatriz, pero déjame decirte algo. Claudia Ruiz es Claudia Ruiz Salinas. El Ruiz Massieu no era un apellido compuesto. Ella decidió hacerlo compuesto cuando su tío Carlos Salinas de Gortari la tomó del brazo para meterla en la política y porque a sus hijos ninguno le gustó, la tomó del brazo y entonces ella, temerosa de que la asociaran con su tío, prefirió que la asociaran con su papá el asesinado, que tampoco era una perita en dulce, ¿eh? Se antepuso el Claudia Ruiz Massieu como si fuera un apellido compuesto, pero es un apellido sencillo y ella es Claudia Ruiz Salinas y luego ya se lo cambió, es hija de Adriana Salinas de Gortari, nada más. Pero mira, sí, hablando de pandillerismo y de sicariato, vayamos al pandillerismo y sicariato político, Toño, ¿sí? Mira, ¿quién es Beatriz? La verdad es que yo ahora que están los destapes así como por docena dicen que son más baratos, ¿no, Toño? Ahora que están por docena, ella representa las épocas más viles, despreciables, porque esa es la palabra, soeces del PRI que gobernó este país, el PRI del saqueo, el PRI de las pillerías. Ella reúne todo lo más perverso de ese PRI, aunque ahora no se recuerde quién es ella. Mira, recuerda, este, empezó su carrera con el Tlatoani Luis Echeverría Álvarez, un asesino en Los Pinos. Empezó Salamera su carrera en el PRI y la consolidó con el emperador José López Portillo. Y digo, ¿por qué el emperador? El otro Tlatoani porque así se veía, ¿eh? Y porque así lo calificaban. Y Portillo, José López Portillo y Pacheco, el emperador, porque así se veía. Recuerda, se sentía quién, Quetzalcóatl, la reencarnación viva del dios de dioses, ¿sí? Y luego se acomodó bien en el priismo más depurado, sin vergüenza, de Miguel de la Madrid Hurtado, que ya sabemos cómo le fue al país, y luego se dejó seducir por las ideas más depravadas y perversas de Carlos Salinas de Gortari para rematar con la depravación corrupta de Enrique Peña Nieto. Sí, entonces, pero veamos, mira, Beatriz Paredes Rangel empieza su carrera en 1975-78, insertada como diputada local en la legislatura de Tlaxcala, a donde fue presidenta de la Gran Comisión, gracias a los favores que hace al PRI de Luis Echeverría, al PRI de José López Portillo, ¿sí? Era de esas mujeres que rendía pleitesía a Luis Echeverría como que rendía pleitesía a López Portillo. Luego alternó sus cargos entre 75 y 77 con el de presidenta del Consejo Estatal de Tlaxcala, del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, que ya saben, se ponían a los pies de quién, o de Luis Echeverría o de López Portillo, ¿sí? Al criollo, le rendían pleitesía al criollo, porque él, recuerda, adoraba sus raíces españolas, ¿sí? Ensalzaba su historia, se creó un pasado fundacional como reencarnación de Quetzalcóatl, cuando en realidad descendiente de López Portillo, que vinieron a servir al emperador, llegaron antes, pero sirvieron al emperador, a Maximiliano de Augsburgo, y luego sirvieron los López Portillo a Victoriano Huerta.
A ese López Portillo servía Beatriz Paredes. Y sí, y mira, gracias a los favores recibidos y prestados al López Portillismo, entre 79 y 82 la hicieron diputada federal, sí, presidenta de la mesa directiva, sí, se le olvidó y nunca denunció que José López Portillo había enloquecido, derrochaba, se corrompía día con día, permitía que sus colaboradores no solo fueran ladrones, asesinos, cómplices del saqueo, y mira, cómplices del saqueo, y mira, allí tenemos nombres, Rosaluz Alegría, sí, una académica, física, sí, pero llegó al gabinete por ser amante, la amante consentida del harem, la amante consentida de López Portillo, sí, por eso llegó, y ahí estaban Arturo el Negro Durazo, un criminal, un, un pandillero, y allí estaban Jorge Rojo Lugo, ¿sí? Hijo de Javier Rojo Gómez, caciques de Hidalgo, creadores del grupo Huichapan, que luego tenemos como representantes a Miguel Ángel Osorio Chong y a Jesús Murillo Caram, que los conocemos. Ellos crearon un cacicazgo como el del grupo Atlacomulco. Y mira, por esos favores recibidos, en 1981 y 82 la hacen a Beatriz Paredes secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y con Miguel de la Madrid Hurtado, quien llegó a la presidencia en 82 y se presentó como de inmediato, ya lo sabes, uno de los presidentes más incapaces, todavía peor que López Portillo, si es que no había peor. Y recuerda que nos trató de meter que la corrupción somos todos. No, eran ellos la corrupción. Y a ese personaje tan vil como Miguel de la Madrid, después de haber servido a López Portillo y a Luz Echeverría, servía a Beatriz Paredes Rangel, ¿sí? Y la sumisión le redituó, mira, y el silencio también, saltando de un puesto a otra, diputada federal, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados o un puesto en el Banco Nacional de Crédito Rural, cuando este país se hundía en la oscuridad económica, en pago a sus servicios, Miguel de la Madrid y su banda, encabezada por Carlos Salinas de Gortari como secretario de Programación y Presupuesto, la hicieron gobernadora de Tlaxcala de 1987 a 1992. Ella fue de los gobernadores que avalaron y validaron el escandaloso fraude de julio de 1988 para imponer a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia, ¿eh? Y en 1999 y 2000, cuando el PRI se caía a pedazos y las evidencias sólidas mostraban que no sobreviviría a Francisco Labastida Ochoa, y que ganaría a Vicente Fox, mira, ella nadó de a muertito, no dijo nada, pero finalmente la Bastida perdió y ella llegó a la Cámara de Diputados de 2002 a 2003. Fue presidenta de la Cámara de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. Y fue de los diputados que finalmente se sometieron a Vicente Fox, aquellos diputados críticos que prometían que iban a hacer el ojo vigilante de Vicente Fox, terminaron doblando las manos. Y ella estaba en esa mesa, ¿sí? Y mira, el PRI tuvo la posibilidad, la oportunidad de refundarse, pero ella, con la corriente que iba, prefirieron nadar de a muertito, seguir viviendo del erario, ¿sí? En 2006 la hicieron candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y mira, perdió, porque no entendían lo que pasaba, porque el PRI nunca se refundó. Ese es el PRI de ella, ¿sí? Perdió, pero mira, se sacó el premio mayor, porque el 4 de marzo de 2007 y hasta el 3 de marzo de 2011 la hicieron presidenta nacional del PRI y en esos años no cambió nada. Siguió el mismo PRI caduco, obsoleto, corrupto, que nunca entendió cómo había cambiado el país. Así que lo llevaron a su autodestrucción, ¿sí? En esa época, mira, ya había evidencias sólidas en 2011 de que Enrique Peña Nieto, gobernador entonces del Estado de México entonces, era un personaje incapaz, corrupto, al que solo le creaban imagen a través de Televisa, pues ella lo apoyó, lo impulsó a la candidatura presidencial. Finalmente en la presidencia del PRI bajo Humberto Moreira Valdés, María Cristina Díaz Salazar y Pedro Joaquín Caldwell,
Peña llegó a la presidencia, ¿sí? Con un partido sin ideas, corrupto, pero con un tipo que recuerda cómo nos lo hacían ver en televisión, guapo de guapo, ¿sí? Incapaz, ratero, pero guapo. Y ese es el presidente que nos vendieron. Y gracias a los servicios de Beatriz Paredes Rangel, el gobierno de Enrique Peña Nieto la envió como embajadora a Brasil, nada más de 2012 a 2018. ¿Sí? En 2018 la regresaron para coordinar la campaña de José Antonio Meade Curibreña. Y recuerda lo que pasó. Meade fue un fracaso, el PRI fue un desastre y ella es senadora de la República. Sí, y mira, nada mal, porque no le fue nada mal, porque en la embajada, cuando estuvo en la embajada, era de entre los 4 diplomáticos mejor pagados de este país. Nada más recibía cerca de $13,000 mensuales de salario, cerca de $13,000 para servir a cuántos mexicanos vivían entonces en esa época. 1,000, 2,000, no, 1,000, te digo el número, Te van a decir que fue por el mil, Mundial, mi querido Paco. 1,229 mexicanos vivían y ella ganaba cerca de $13,000. Así que esa es la Beatriz Paredes. Y mira, me asusta porque recuerdas hace unas 3 semanas se encargaron de difundir una foto de ella rodeada de viejos priistas. Y mira, me saltó a la vista inmediato porque, bueno, reconozco a todos, pero inmediato me llegaron a mi mente. Arturo Montiel Rojas, que está ahí con ella, es un tipo tremendamente corrupto, tío de Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México. Yo recuerdo que en uno de mis libros le documenté, entre otras, porque hay demandas sobre eso, ¿sí? 123 propiedades a través de prestanombres, 123. Y luego recuerdas que quiso ser candidato presidencial hizo campañas. Recuerda que formó el TUCOM, Todos Unidos contra Madrazo, con Tomás Yarrington, entre otros. Y mira, se le cayó la candidatura cuando Madrazo salió en televisión a mostrar la corrupción de sus hijos, la corrupción de los Montiel. ¿Sí? Yo recuerdo, mira, Arturo Montiel, hijo, ganaba en esa época 1 millón de pesos diarios por servicios prestados al gobierno del Estado de México. 1 millón de pesos diarios. Quiero ver quién era el guapo que ganaba esa cantidad. No llegó a la cárcel porque su sobrino como gobernador le dispensó como 5 perdones. Él lo investigó y lo perdonó. Claro. Entonces, y luego mira, aquí, ¿a quién más nos encontramos? A Rubén Figueroa Alcocer, ¿sí? El terror de Guerrero, igual como su padre, Rubén Figueroa, el tigre de Huitzuco, ¿sí? Que apareció ahí en ese grupo de Beatriz Paredes Rangel, asesino, responsable de la matanza de Aguas Blancas. Su padre fue uno de los mayores asesinos del Estado Guerrero. Pues él es responsable de la matanza de Aguas Blancas. Y luego, ¿quién? Mira, ellos, su padre y él, llevaron a dos de los militares más temibles y negros que ha tenido este país, Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, que terminaron como generales, los dos secuestradores, torturadores, asesinos, que se encargaron de limpiar de guerrilleros, insurgentes, estudiantes, maestros, el estado de Guerrero. Ellos fueron la parte fundamental de la guerra de exterminio que empezó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y terminó casi con López Portillo. Ellos fueron, ese es el Rubén Figueroa Alcocer. Y luego estaba Héctor Astudillo Flores, mira, otro gobernador de Guerrero, responsable de que floreciera, no que se instalara, pero que floreciera el crimen organizado en el estado de Guerrero. Él sabía quiénes eran los narcos, porque uno de sus procuradores se lo dijo, se lo documentó, nunca hizo nada. Dejó a Guerrero como uno de los estados más criminales de este país. Y luego, mira, estaban Emilio Choifet Chemor. ¿Qué temor? ¿Lo recuerdas? Exsecretario de Educación con Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México, y recuerda, secretario de Gobernación con Ernesto Cedillo Ponce de León. ¿Qué hizo? Recuerda, intentó, como secretario de Gobernación, dar un golpe de Estado al Congreso, o un golpe legislativo. Y luego, también en 97,
fue responsable de la matanza de Chenaló. 45 indígenas asesinados, 18 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 16 niñas, 4 niños, entre los 45, asesinados por un grupo de paramilitares con armas que usaban balas expansivas, que era patrocinado desde el gobierno federal. Esos son los hombres que aparecieron al lado de Beatriz Paredes Rangel. Esa es la Beatriz que quiere gobernar este país. Esa es la Beatriz que quiere presentarse como una alternativa, rodeado de estos personajes. Ya después platicaremos de los otros, pero mira, los vi de veras, Toño. Escalofríos o calosfríos, como dicen en mi casa, me dieron. Es una barbaridad. Ese es el PRI de la ignominia. Ese es el PRI que Beatriz Paredes quiere regresar. Ese es el PRI con el que ella convivió. El peor de los PRI. Entonces, por favor, recuerda, Cedillo es el creador de los Zetas. Ella lo sabe y ahí los tenía. Así que esa es la mujer que quiere ser candidata del PRI a la presidencia de la República. La otra, pues recuerda, si hay algo que torna